Welcome. Benvenuti, bienvenidos, hoş geldiniz. مرحبا. Willkommen. Hola y bienvenidos a este webinario de esta tarde, en todos los sentidos muy especial. Como ya habéis visto, ha empezado diferentemente. Muchísimas gracias en ese sentido por responder a la primera pregunta. Y mi papel ahora es explicaros un poco la parte técnica antes de presentar a mi colega de difusión y al ponente, por supuesto. Bueno, mi nombre es Eva, para quien todavía no me conoce. Yo trabajo para la casa CLED y soy la responsable para los clientes en Alemania, Austria y Suiza. Bueno, lo más importante para que lo sepáis, estamos grabando esta sesión. Simplemente para lo sepáis, es el segundo webinario que hacemos, que organicemos en cooperación con los colegas de difusión y es un grande placer. Bueno, desde la preparación hasta el desarrollo, hasta el propio webinario, ya lo vais a ver. Es ya la segunda vez hemos empezado este nuevo formato ya con un webinario en abril con Noema Pérez y ahora es otro tema, pero también relacionado con el manual de Aula Internacional Plus. Bueno, la parte técnica. Si tenéis problemas técnicos, básicamente lo que en el 99% de los casos funciona es salir de la sala y volver a entrar. Eso soluciona problemas con el sonido, con la imagen. En el peor de los casos, nos pongáis una nota en el chat y lo intentamos solucionar de manera individual. Hablando del chat, esta es la única manera en la que os podáis manifestar vosotros, pero os lo pedimos, ¿no? Si hay comentarios, preguntas. Y ya sigo con las preguntas porque dejamos las preguntas hasta el final, donde tenemos una parte donde nos reunimos los tres y moderamos las preguntas, mi colega de difusión y yo, junto con el ponente. ¿Vale? Y también al final tengáis la posibilidad de bajaros los documentos, el certificado de participación, la misma presentación en formato PDF. Muchísimas gracias para darnos esta posibilidad, Jesús. Y varios documentos que vamos a comentaros luego. Pero ahora me queda la parte más bonita, presentaros a mis compañeros. Bueno, primero a mi compañero Sergio de difusión. Aquí está. Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y ahora te dejo la palabra, Sergio, perdona, pero iba a presentar al ponente de hoy, que es Jesús Fernández Álvarez, que vive con su familia en Erfurt y trabaja en la Universidad de Erfurt. Y aquí está. Bienvenidos, Jesús. Dejo la palabra a Sergio. Hola. Muchísimas gracias, Eva. Como ha dicho Eva, y para repetirme un poco, pero no sé, seré muy breve. Estamos encantados con este nuevo formato de webinars en los que codo a codo CLED y difusión pues organiza. Intercambiamos ideas y contribuimos ambos a que la sesión sea mejor. Hoy, de todos modos, la sesión es buenísima, es extraordinaria, porque tenemos el placer de que esta segunda edición de los webinars CLED Difusión pues la protagonice Jesús Fernández, quien ya en noviembre pues hizo un webinar con nosotros y fue fabuloso. Fue el webinar de la multimodalidad. Si alguien tiene interés, si alguien no asistió, luego daremos por el chat, daremos el enlace a la grabación de aquel webinar. En cualquier caso, para mí, si me permite, Seba, si ya presento yo a Jesús
y podemos poner en marcha la sesión. Jesús es máster en didáctica del español como lengua extranjera por la Universidad de La Rioja. Les ha dicho, no me presentéis, pero sí que merece la pena que lo presentemos mucho. Él es docente en español, de español como lengua extranjera. Es docente en Alemania desde el año 2004, con lo cual es exactamente una persona con la que como público te puedes reconocer si trabajas en Alemania, en Suiza o en Austria, en parte con ciertas cuestiones culturales y de tipo de estudiantes, sin querer simplificar, si se me permite. Y trabaja en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Sus especialidades, entre otros lugares, trabaja en otras universidades. Sus especialidades, y me remito de nuevo al webinar de multimodalidad, son la alfabetización visual. Nos ha hecho flipar con esa entrada conceptual, pero dibujo, imagen, etcétera. Las aplicaciones didácticas del cómic a la clase de L, y ha participado en numerosos simposios con el tema del aprendizaje colaborativo, con el uso de las infografías para la clase de L y para la creación de videocasts. Por mi parte, nada más que añadir. Eva, ¿quieres agregar algo más? Muchísimas gracias, Sergio. Sabía que estuvieras conmigo, entonces hice la presentación de Jesús muy breve. Nos complementamos perfectamente. No, la única cosa que me queda decir que en este momento, tanto Sergio como yo desaparecemos del vídeo y del audio y dejamos el escenario al protagonista, a Jesús, pero estamos siempre presentes a vuestras preguntas, al chat, y luego para responder a las preguntas al final nos pongamos otra vez. Bienvenidos a todos y... Vale, pues hola a todos, conocidos y desconocidos, y muchas gracias, sobre todo también gracias por mostrar interés por lo que yo tengo que contar. Gracias a Eva y a Sergio por esa presentación. Yo no sé si veis, creo que me he puesto hasta colorado con todas esas... espero que las expectativas están ahora bastante altas. Espero que lleguemos a alcanzar esas expectativas. Y habéis visto, y muchas gracias a todos los que habéis participado, y también gracias a los que habéis contestado a la pregunta que había en la sala, en el punto de encuentro, para qué os sugería esa imagen de la ola. Los que me conocen o han participado en el seminario, en el webinario que hicimos en noviembre sobre la multimodalidad, saben que la gran ola de Kanagawa de Hokusai es una de mis imágenes favoritas, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado este año. Quizás me surgió un poco la idea de uno de los webinars que hemos visto también de difusión con Agustín Garmendia, autor de Aula Internacional, que hablaba sobre el tsunami digital. Entonces, quería empezar preguntándonos cuál ha sido para vosotros el mayor desafío del último año, ¿no? Todos hemos tenido un cambio muy grande en la manera en la que damos clase. Todos estamos acostumbrados a una manera de dar clase, y ha sido un momento de cambio muy fuerte para todos. La encuesta se mueve arriba y abajo con una mayoría, no se puede decir nada todavía. Todos hemos tenido, yo creo que cambiar la forma de dar clase y sobre todo las herramientas, el cambio en las herramientas ha sido los grandes retos, ¿no? Para mí, a mí me ha costado, como a todos, cambiar de dar clases presenciales a dar clases
pues, online, con clases sincrónicas y asincrónicas. Quiero que el resumen de lo que he aprendido este año dando clases online se puede resumir en estas tres características que yo busco ahora mismo en las tareas, en las aplicaciones, en las herramientas, en las estrategias que utilizo para dar mis clases, ¿no? Una de la flexibilidad en las herramientas, la versatilidad, tanto en los productos como en los documentos que utilizo, y la durabilidad de esas herramientas, ¿no? Si me puede llevar más adelante. Cuando hablo de flexibilidad, ¿no? Se me viene un poco a la mente esta imagen de la navaja suiza, que es uno de los grandes elementos de diseño o de los elementos de diseño que más me gustan, porque tienes muchas posibilidades. Con un solo objeto tienes muchísimas posibilidades, puedes hacer muchas cosas. Una de las cosas que más me ayudó en este año ha sido algo que yo ya utilizaba antes de la llegada de la pandemia y antes del cambio a las clases asincrónicas o a las clases online, que fue usar los elementos en clase, los elementos de la clase invertida, del aula invertida. Una de las cosas que quería contaros o comentar es que muchas veces cuando hablo con la gente cuando hablaba antes, creo que la clase invertida es algo que ya es más conocido, pero cuando yo empecé a hablar de clase invertida hace 5 años, mucha gente me decía, bueno, pero es que eso ya lo hacemos nosotros porque ya les damos materiales para que hagan en casa, yo les doy cosas que hacen en casa y luego en clase hacemos otras cosas. Pero la clase invertida es mucho más que eso, ¿no? Hay muchas... lo que se trata en la clase invertida es de poner el foco no en nosotros contarles todo lo que tienen que hacer a nuestros estudiantes, sino un poco simplemente ayudarles a que ellos descubran por su cuenta las cosas que tienen que aprender y las cosas que quieren aprender y que quieren interiorizar. Y eso no lo podemos decidir nosotros muchas veces, sino que tenemos que darles un poco de libertad. Y para hacer eso necesitamos también unos materiales que tengan la flexibilidad, y ahí viene la palabra que estábamos antes, o que os presentaba, la flexibilidad para tener ese margen de maniobra para nuestros estudiantes, para que ellos puedan investigar e intentar llegar a los temas que les interesan a través de los materiales y las cosas que nosotros les enseñamos, ¿no? Desde mi punto de vista, la estructura que tiene Aula Internacional y Aula Internacional Plus, yo utilizo mucho Aula Internacional Nueva Edición en los cursos de B2, que son el mayor número de cursos que tengo. La estructura que tiene Aula Internacional Nueva Edición y la que tiene como heredera de ese manual Aula Internacional Plus se presta muy bien para efectivamente aplicar estos principios de la clase invertida tanto en la clase como fuera de la clase. ¿Por qué? Porque las secciones en las que se reparten las unidades tienen una estructura en la que el estudiante está centrada, el aprendizaje está centrado en el estudiante, está centrado en la propia exploración a través de, por ejemplo, la entrada en empezar para reactivar conocimientos, la parte de comprender en la que se contextualizan los contenidos lingüísticos y colaborativos, y la parte de explorar y reflexionar en la que el propio estudiante observa la lengua, observa los fenómenos lingüísticos para poder entenderlos antes de pasar a la parte de practicar y comunicar y aplicar. Un momento. Antes de pasar a la parte de practicar y comunicar, en la que puede aplicar lo que ha visto en las secciones anteriores, sobre todo en la tarea final. Todas las unidades de Aula Internacional tienen una tarea final, que es una tarea final significativa, y que luego vamos a ver varios ejemplos de cómo podemos modificar algunas veces algunas de estas actividades para
hacerlas más significativas para ellos. En este nuevo modelo de enseñanza, podemos, simplificándolo mucho, podemos dividir la parte asincrónica, sería empezar, comprender y explorar y reflexionar en parte, y la parte sincrónica sería la parte de practicar y comunicar, lógicamente. Viajar y los vídeos, que son los contenidos socioculturales, se prestan también muy bien para realizar proyectos de forma tanto sincrónica como asincrónica, aunque yo prefiero hacer la parte de viajar para ver los vídeos, prefiero hacerlo de forma asincrónica. Os he traído un pequeño ejemplo de algo que es muy nuevo, que es Aula Internacional Plus 3, para el nivel B1. Esta es un ejemplo, son varias partes son ejemplos sacados de la unidad 4, ¿vale? Aquí tenemos en la parte, empezaríamos con empezar, contar cosas es humano, es una manera en la que es una entrada para activar conocimientos sobre cómo la narración, el contar cuentos forma parte de nuestra cultura. Una parte sobre los géneros, la parte de comprender sobre los géneros de cine, es un texto que a mí me gusta mucho y algunos estarán pensando, ¿cómo que un texto? Pues sí, es un texto porque es una infografía en la que podemos ver el desarrollo de los géneros de cine a lo largo de la historia del cine, ¿no? Con unas preguntas que se pueden hacer también muy bien de forma asincrónica, es decir, les podemos dar a nuestros estudiantes la tarea de leer esta infografía, este lenguaje visual y contestar a las preguntas de forma individual, de forma autónoma, para luego poder pasar a la parte sincrónica. En la parte de explorar y reflexionar hay una parte de audio en la que yo considero también que es una de las partes que también los audios no pertenecen en el aula, dentro del aula, sino que los audios es una cosa que cada estudiante puede escuchar de una manera individual, contestar a las preguntas y la parte de interacción. Es decir, cuando comentan qué series les gustan, si han visto La Casa de Papel, que la han visto todos, porque todo el mundo ha visto La Casa de Papel, o Narcos, o cualquier tipo de serie de las nuevas, esa es la parte que nos interesa hacer en clase. Es decir, dejamos el trabajo que pueden hacer de forma individual en su casa, fuera de la clase, para poder aprovechar esa clase o para poder aprovechar esa interacción dentro de la clase. Y ese es el principio fundamental que yo creo que ha funcionado, me ha funcionado mucho antes y me está funcionando muy bien ahora, de eliminar las partes en las que simplemente el estudiante está sentado como receptor del input que nosotros les damos. He dejado aquí una parte fuera del esquema que veis que la he marcado como sincrónico y asincrónico. En unas clases presenciales normalmente yo haría estas partes las podríamos hacer de forma oral, de forma de interacción, en forma sincrónica, o se puede hacer ahora en las clases no presenciales, en la enseñanza online, muy probablemente la haríamos en forma de un foro, ¿no? Que luego vamos a ver cómo yo los organizo. La parte de explorar, de practicar y comunicar es la parte que haríamos en interacción, en la forma sincrónica. Tenemos ejercicios en los que se ahonda en los fenómenos lingüísticos que ya hemos observado, en las colocaciones, en el léxico que hemos observado en la primera parte de la unidad, y tiene unos textos de arranque muy cortos que no lastran la clase, es decir, no tenemos que esperar 20 minutos a que alguien se lea el texto, lo entienda, busque las palabras en el diccionario, sino que simplemente todo esto se puede hacer en interacción. Ahora mismo estamos haciendo, o yo utilizo Webex en mis clases, este tipo de interacción la hacemos en esas breakout rooms, ¿no? Yo les doy la actividad, ellos se van a la clase, al grupo compartido, y exponemos los resultados en el pleno. La última parte de la unidad es la actividad final, en la que idealmente van a aplicar todo lo nuevo y todo lo que saben de antes
en una actividad significativa, en algo que a ellos les interese. Las actividades finales están bastante dirigidas, pero vamos a ver luego que se pueden modificar, se pueden cambiar muy rápidamente para conseguir otro tipo de resultados y otro tipo de textos. Ahora mismo yo estoy trabajando en B2, todavía no ha salido el Aula Internacional Plus para B2 y estoy trabajando con el Aula Internacional 4 y Aula Internacional 5 y estoy haciéndolo de la manera más tradicional con nuestra plataforma Moodle. Yo les doy las actividades que tienen que hacer en casa, que tienen que preparar, les pongo foros para que practiquen la expresión escrita con textos cortos y, como veis, para cada actividad, aquí tenéis la actividad 8, la actividad 10, para cada actividad tenemos la parte de interacción, la hacemos en la parte sincrónica. Cuando empezó esto, estamos utilizando foros. Yo hace mucho tiempo había empezado a utilizar una herramienta que luego desapareció de nuestra plataforma y que ahora, gracias a mi compañera Rocío, que debe estar por ahí, he vuelto a utilizar y que os recomiendo, que es la herramienta Etherpad. Por eso antes os señalaba la parte de explorar y reflexionar, la parte de construcción del léxico, por ejemplo, como posible sincrónica o asincrónica, porque con el Etherpad, en esta dirección tenéis una posibilidad de utilizar Etherpad de una forma anónima, en la que los estudiantes no tienen que crearse una cuenta, etcétera. Puedes escribir de forma colaborativa, puedes reunir todos los textos de los estudiantes en un solo documento. Los estudiantes pueden corregir, modificar, cambiar, opinar, todos los textos de los demás también, y también puedes añadirles comentarios, puedes añadirles propuestas de mejora para que ellos las acepten o no las acepten, y puedes hacer una corrección en la clase para que todos se beneficien de las correcciones de los demás y de los textos de los demás, ¿no? Es una herramienta que yo os recomiendo encarecidamente y que funciona muy bien. Puedes exportar el documento al final y enviarlo, ponerlo en la plataforma, ponerlo en Moodle, puedes hacer muchas cosas con él, o dejarlo abierto para que sigan trabajando. La herramienta se llama Etherpad, el link está ahí, es joepad.eu, es gratuita y no hay que crearse una cuenta, es decir, funciona. Simplemente les envías el link a los estudiantes y ellos entran y ya están dentro y pueden escribir y pueden participar. Todo esto yo lo he ido haciendo, toda la programación y qué cosas se hacen en autónomo, qué cosas se hacen en sincrónico, qué cosas se hacen en asincrónico. Lo he ido haciendo a partir de la experiencia. Ya llevo muchos años. Empecé a trabajar con Aula Internacional en el año 2014 con María José Riz Frutos, que también está aquí. Hicimos un pilotaje de Aula Internacional y desde aquella lo llevo, digamos que he ido trabajando y lo conozco muy bien, y por eso puedo hacer estos itinerarios, pero a los que entran nuevos en Aula Internacional, sobre todo en Aula Internacional Plus, tienen una ayuda que yo considero absolutamente inestimable y que nos habría venido muy bien a todos en el año pasado por estas fechas, que son los itinerarios. Para empezar a utilizar la clase invertida, para empezar a trabajar con la clase invertida, por ejemplo, en la edición anotada para los docentes de Aula Internacional Plus, tenéis los itinerarios de clase invertida en la que tenéis una descripción de las actividades, cómo tenéis que programarlas, qué hay que comentarles qué puedes comentarles a los estudiantes para que la actividad se desarrolle de la mejor forma posible. Qué parte tienes que hacer como introducción, qué parte tienen que preparar ellos por su cuenta, qué puedes hacer para, digamos, reforzar el efecto de la actividad, etcétera, etcétera. Y esto para cada una de las unidades de los libros, hasta ahora de los libros Aula Internacional Plus 1 y Aula Internacional Plus 2, pero la editorial Difusión está trabajando
en extender estos itinerarios, por supuesto, a todos los niveles de Aula Internacional Plus. Otra cosa que también a mí me parece yo he trabajado como también difusión, me pidió mi opinión como asesor para Aula Internacional Plus, y una de las cosas que comentaron y que me pareció de las mejores ideas es eliminar el viejo libro del profesor, en el que tienes ese libro en blanco y negro con solo texto que tienes que andar abriendo y cerrando y buscando y todo esto, a una versión que yo encuentro absolutamente bombástica, que es simplemente el libro, es la edición anotada para docentes, en la que tienes en la descripción de cada ejercicio, para que tú puedas seguir la clase sin necesidad de volverte loco, abriendo, cerrando, buscando, marcando todos esos post-its que has puesto por todas las páginas, las marcas, el subrayado, etcétera, etcétera. Aquí lo tienes, simplemente abres las páginas y ves, ok, estas son las actividades y aquí tengo las soluciones a los ejercicios, qué tengo que hacer antes, qué tengo que hacer después, etcétera, etcétera. Por supuesto, si quiero hacerlo. También puedes hacer lo que te dé la gana, porque en tu clase cada profesor es el rey, ¿no? Eso está claro. No solo tenemos itinerarios de clase invertida, sino que esto es a lo que me refería con lo que necesitaríamos hace un año para todos los libros y todos los manuales y todos los programas, sino que en cada unidad también tenemos un itinerario básico para aquellos cursos en los que tienes menos horas, te has quedado sin horas porque se ha puesto enfermo alguien, o te has puesto enfermo tú y necesitas recuperar, y entonces aquí puedes ver de un solo vistazo cuáles son las actividades que son fundamentales para poder alcanzar los objetivos que les permitan a los estudiantes hacer la actividad final, ¿vale? Además, hay itinerarios orientados más a un otro tipo, digamos, hay propuestas de itinerarios alternativas que se irán actualizando también a medida que va avanzando el tiempo, que han sido elaboradas por profesores, porque todos vemos el libro y pensamos, vale, actividad 1, 2, 3, 4, pero cuando hemos hecho el libro, cuando hemos utilizado la unidad 3, 4, 5 veces, normalmente empezamos a hacer estos cambios, de decir, vale, empiezo por la 1, pero yo paso a la 5, y luego me gusta más la 2 y después hacer la 6 para volver luego a la 3. Y aquí tenéis también otras posibilidades de cómo llevar la actividad, cómo llevar de una manera más comunicativa o enfocándolo más al léxico o a otro tipo de público. Y por último, hay un itinerario digital premium en el que tenéis, digamos, links a contenidos de Campus Difusión Premium, a contenidos tanto del manual en sí, aunque los contenidos del manual son todos, no son premium, sino son todos gratuitos, están incluidos en la compra del manual, sino que tienes contenidos extra que te pueden servir para clases en las que necesites un poco más de gramática, un poco más de actividad, un poco más de interacción, etcétera, etcétera. Otra de las grandes novedades, y que a mí me parece que aquí se ha hecho un trabajo enorme y que para la estrategia de la clase invertida es fundamental, es las cápsulas, ¿no? El Aula Internacional Plus tiene en las páginas del manual, veis que en cada unidad hay una o dos cápsulas por ejemplo, cápsulas de fonética, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que es solamente una foto, no es ningún vídeo, podéis consultarlas en Campus Difusión. La cápsula de fonética de la R, que a mí me habría venido muy bien porque yo hasta los 18 años no era capaz de pronunciar la R, y de aquella pues no había en mi pueblo no había ni logopedas ni nada por el estilo, y fue, digamos, cuando llegué a la universidad me dio tanta vergüenza en mi primer examen oral que empecé a hablar pronunciando la R, ¿no? Esa vergüenza se la podemos evitar a nuestros estudiantes, y podemos evitarnos también esas clases que todos conocemos en las que sacamos la lengua, tienes que poner la lengua así, tienes que hacer, porque las cápsulas se componen de un vídeo explicativo con un diseño que a mí me parece excepcional, absolutamente minimalista, pero muy, muy claro, no sobra nada, una explicación muy clara con locuciones de
en los ejemplos locuciones de hablantes nativos y ejemplos de pronunciación y también esquemas del aparato fonador, como qué trucos puedes hacer, por ejemplo, para pronunciar la R con ese tre, hasta que aprendes a hacer la doble R correctamente. La cápsula no solo se compone del vídeo, que ya sería para la clase invertida sería genial, sino que además tienes la posibilidad de hacer ejercicios de audio para contraste de pares mínimos, tienes muchas posibilidades diferentes y también hay la posibilidad de que los estudiantes se graben a sí mismos repitiendo frases para practicar tanto la pronunciación, la fonética, pero también la entonación de las frases, la entonación de las preguntas, y estos ejemplos que los estudiantes se graban se pueden exportar y te los pueden enviar. Es decir, tú puedes controlar en qué situación están. Si ves que alguien tiene, por ejemplo, problemas, puedes decirle, vale, practica esta cápsula, me mandas los resultados para evitar, por ejemplo, en los niveles bajos, evitar que esos errores se fosilicen y luego sean más difíciles de corregir, ¿no? En el C1 es más difícil corregirle la pronunciación de la R a alguien que en el A1. Vale. Tenía otra encuesta para vosotros. Dice, ¿cómo ha sido la producción de textos? Y cuando digo textos aquí, volviendo a la presentación, me refiero a textos de todo tipo, tanto orales, escritos, visuales, infográficos y todo eso. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia este año? Veo como las barras suben y bajan. Ojo. Y la respuesta me sorprende. No me sorprende. Una de las cosas que ha salido, la respuesta ha sido más textos, más producción oral. Es una de las cosas que yo he visto, yo veo con buenos ojos y creo que muchos profesores han tenido esa experiencia de que cada vez les ha obligado, esta nueva situación les ha obligado a favorecer la expresión oral por encima de la expresión escrita o darle más opción, porque es una de las cosas que parece que no ha desaparecido, pero que estaba un poco, como dicen los alemanes, benachteiligt en las clases online y en las clases sincrónicas y asincrónicas, por supuesto. Yo soy un gran defensor de la versatilidad. Cuando hablo de versatilidad, antes he hablado de flexibilidad en la manera de pensar en las clases, es decir, de cómo cambiar las cosas para adaptarlas a una situación nueva. Versatilidad es un sinónimo de flexibilidad, pero en este caso, cuando yo hablo de versatilidad, pienso en ser flexible en cómo producir, tanto en los textos que yo les doy a mis alumnos para que aprendan, sino también en los textos que ellos producen, adaptándose a la situación, a la nueva normalidad, no a la nueva normalidad de la salud, sino a la nueva normalidad que tenemos en la vida diaria, ¿no? El input visual, por ejemplo, ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Todos tenemos pegado el móvil a la cara todo el día, utilizamos los emoticonos, utilizamos lenguaje visual, incluso aunque no nos demos cuenta. Y yo creo que la alfabetización visual es un elemento clave para que los estudiantes puedan expresarse también de forma correcta, no solo en su propia lengua y en español, pero también en su propia lengua, ¿no? Nuestros escolares y estudiantes son hablantes nativos que han nacido son hablantes nativos del lenguaje digital, de las computadoras, los videojuegos, de Internet. Esos dos que están ahí son mis hijos, con 3 y 1 año, y ya conocen lo que es un ordenador. Mi hijo de 7 años casi controla mejor la tablet que yo. Y nosotros, los que hemos nacido antes del 80,
pues no somos digital natives, no somos hablantes nativos, sino que somos inmigrantes digitales, ¿no? Pero el tsunami digital nos ha llevado a nuevas costas para que podamos desarrollar esa alfabetización visual, para entender y usar imágenes y aprender a expresarse también en términos de imágenes y texto, y ver la imagen y el texto como una expresión multimodal en la que podemos dar un significado. En las actividades, yo intento, por eso, versatilizar esas actividades, esos textos. Intento adaptar un poco las actividades que vienen en el manual para que no sean siempre lo mismo, ¿no? En parte porque yo repito muchas veces el mismo curso y a veces me apetece probar cosas nuevas, y sobre todo porque cada vez es más importante que los estudiantes aprendan a expresarse en español y en su lengua nativa de esta manera. Las actividades que estaban pensadas para la clase presencial, como el trabajo en grupo y presentación al final, se han quedado un poco obsoletas, creo, desde el punto de vista de que ya no se pueden reunir en grupo, la interacción es mucho más difícil, y yo creo que debemos apostar un poco por utilizar los recursos que tenemos digitales de una forma más eficiente. Una de las maneras, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo que es la actividad final de la unidad 1 en Aula Internacional 5, que es una unidad que trata sobre cómo dar instrucciones en el contexto deportivo, en el contexto del teatro, etcétera, y se trata de hacer unas instrucciones, dar una clase al final. Yo he hecho clases de tango, he hecho clases de yoga, o mis estudiantes han hecho clases de tango, clases de yoga en el pasillo de la universidad, con alegría y alborozo de mis vecinos. Pero eso no lo podemos hacer ahora, ¿no? Y yo antes ya había intentado muchas veces, y he hecho en algunas ocasiones, simplemente decir, vamos a hacer un producto diferente, vamos a darles la oportunidad de expresarse de otra manera, y vamos a intentar que tengan seguridad en la manera que se expresan en español, no solo en escribir las frases que nosotros les vamos dictando, sino que se expresen de una manera un poco más libre. Y les propongo en muchas ocasiones hacer infografías, por ejemplo. Esto es una infografía de cómo hacer un buen saque de tenis, que a mí me parece es el mejor. Es una infografía que ha salido muy redonda, valga la redundancia, y es una infografía, es un primer producto. Es decir, una de las cosas que también quería comentar con vosotros es que aquí tenéis otro deporte olímpico, que es el ping pong de cerveza, pero que para hacer la infografía hay un gran trabajo detrás. Una de las cosas que yo creo que es importante en esta versatilidad, en esta flexibilidad, es confiar también en los estudiantes, en decirles, vale, os dejo espacio para que vosotros podáis crear vuestros textos, tanto cuando hacen textos escritos normales como cuando hacen estas producciones multimodales, que a veces dan estos resultados a mí me parecen súper interesantes y y desde luego les dan mucho trabajo, pero también les da mucha satisfacción el llegar a crear un producto que puede ser más o menos significativo. Vale, el ping-pong de cerveza quizás no es tanto, pero ese día nos lo pasamos, no jugamos a ping-pong de cerveza. Pero cuando ellos explicaron esta actividad, cuando ellos contaron cómo lo habían hecho y por qué habían escogido esto, nos lo pasamos también muy bien en clase. Es muy fácil hacer infografías, hay muchas maneras de hacerlas, hay muchas tools, ahí tenéis unos cuantos ejemplos. El que tenga interés en las infografías puede visitar el link que tenéis en la parte de los weblinks de este webinar, a mi webinar de producción e interpretación de textos multimodales. Ahí tenéis, por ejemplo, unas instrucciones para hacer una infografía sencilla desde cero, empezando desde cero, para alguien que no sepa
nada de técnica, ni de infografía, ni de lenguaje visual, ni nada de nada, ¿vale? Una de las cosas que normalmente me preguntan cuando yo hablo de infografías, me dicen, ya, pero eso, claro, es que en B2, dice, pero las infografías se pueden utilizar en cualquier nivel, y en muchos casos también, por ejemplo, aquí tenéis infografías hechas en el nivel A2 sobre las cocinas nacionales de Colombia y de Chile, ¿vale? Y dan a los estudiantes una posibilidad de expresarse utilizando varios modos de comunicación que hace que el aprendizaje a largo plazo, el aprendizaje del léxico, la manera de expresarse e incluso también esa sensación de estar haciendo algo distinto hace que sea mucho más agradable y por lo tanto es un aprendizaje mucho más divertido y mucho más duradero, ¿vale? Otra de las cosas que yo hago con ellos son videocast, que son simplemente presentaciones hechas, como veis aquí, una presentación normal hecha con Keynote o con PowerPoint. Simplemente les pido que se graben hablando encima de las imágenes para evitarnos esas presentaciones en las que alguien, como aquí, alguien os presenta hace la presentación y os cuenta 1000 veces lo que podéis leer vosotros. Si alguien tiene interés hay una pequeña explicación también en ese webinar y estamos preparando también un pequeño vídeo, una pequeña introducción a cómo utilizarlas, un pequeño videocast sobre los videocasts para saber cómo utilizar los videocasts en clase, ¿vale? Que publicaremos muy próximamente. Vale, otra posibilidad y algo que yo uso mucho y que he usado mucho más desde que estamos en las enseñanzas online es el usar vídeos para hacer las actividades finales, ¿vale? En este caso está prevista incluso en el libro, esta es una actividad final de la unidad 4 en Aula Internacional Nueva Edición 5, B2, 2, en la que tenían que trabajar hacer una campaña sobre un tema medioambiental, ¿vale? Que ellos escogieran. Yo les di total libertad para escoger el formato. Podían hacer videocast, podían hacer una infografía, podían hacer un vídeo y os traigo un pequeño ejemplo para que veáis cómo algo que esta expresión multimodal favorece, o por lo menos yo tengo esa impresión, algo que favorece y que a través de un texto o a través de una presentación normal no podemos ver y los propios estudiantes no lo pueden ver, que es la pasión con la que nuestros estudiantes se entregan a este tipo de cosas. Ahora que funcione el vídeo. ¿Cómo puede ser? Eso a mí personalmente me duele muchísimo y aquí les tengo unos consejos cómo evitar la basura, el desperdicio y el desecho alimentario alrededor de tu comida. Consuma conscientemente. Antes de ir a comprar, organízate y hazte una lista. Y jamás vayas a comprar con hambre. Evita de comprar productos empaquetados y asegúrate que traes tu bolso de tela en vez de utilizar esos de plástico. Eran vídeos de unos 3 minutos. Esta es solo una parte, pero me parecía interesante poder enseñaros cómo, digamos, en esta época y en estos momentos en los que casi no se podía salir, pues esta estudiante coge y se va al supermercado a hacerse un vídeo, a filmar un vídeo a la manera de los influencers para presentarlo en clase y para que lo vean tanto lo vea yo, pero también lo vean sus compañeros y puedan quizás aprovecharse de esos consejos. Yo he aprendido muchas cosas sobre muchos temas viendo los vídeos en los últimos tiempos. No vayáis a comprar con hambre, es un buen truco. Y una de las también en este tipo de actividades significativas lo que hacen es que los estudiantes tengan un aprendizaje que es, digamos, es más fácil, en el que están más implicados emocionalmente.
Y van aprendiendo también a relacionarse con el mundo. Os traigo aquí un pequeño apéndice, una toma falsa que una de mis estudiantes agregó a su vídeo con una enseñanza también muy valiosa. Por eso, espero que todos que viven en Erfurt un día se van a Galgenberg. Es enseñanzas para la vida, ¿no? En el fondo. Aquí tenían que describir una parte de su rincón favorito en la ciudad. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que el elaborar estos vídeos a ellos les llevaba muchísimo tiempo. Y después de 2 semestres en enseñanza online, este semestre, al inicio del semestre, con los que ya habían hecho la primera parte del B2 conmigo, por ejemplo, les pregunté el primer día de clase, digo, mira, podemos cambiar el plan, yo no sé cómo estáis vosotros de ánimo, de motivación, etcétera. Yo sé que la parte de los vídeos, por ejemplo, os quita mucho tiempo, que quizás necesitáis para otras asignaturas o lo que sea. Podemos volver a una forma más tradicional, vamos a decir, de textos, y prácticamente me quedé sordo porque todos se pusieron a hablar a la vez. No, porque esto es lo más... Era la parte en la que más se divierte, y la verdad es que se ve que se lo pasan bien, y ha sido una de las cosas que nos ha dado más motivación en estos 3 semestres online, el poder ver los vídeos, comentarlos y sonreír, no reírnos de los demás, sino sonreír con los demás con estas cosas, porque ellos tienen ahí también el control de qué es lo que quieren mostrar y qué es lo que no quieren mostrar, como en este caso. Estos son cosas que yo he ido adaptando de actividades que están presentes en Aula Internacional. En Aula Internacional Plus, esto viene de serie, por ejemplo, ¿no? Para cada actividad final hay una parte, hay un enlace en los manuales, en el manual, por ejemplo, online, o en la parte de recursos de Campus Difusión, que se llama Alternativa Digital. Y en la alternativa digital lo que se propone es una actividad que se puede hacer utilizando una aplicación digital, un programa de algunos que yo creo que ahora mismo todos conocemos, todos estos programas como Genially, para hacer infografías, para hacer pads, para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? En cada una de estas propuestas, que son complementarias, no sustituyen, sino que complementan, es decir, se pueden hacer las dos cosas, las actividades finales de la unidad, siempre hay un ejemplo, ¿vale? De cómo se puede, cómo podría ser. No son ejemplos súper elaborados, pero simplemente para decir, vale, aquí esto debería verse así, o se puede hacer, o podemos aplicarlo de esta manera. Para los que tienen un poco de miedo de todas estas nuevas aplicaciones, dentro de estas actividades alternativas, también hay bueno, aparte de Genially, se me ha pasado, aparte de Genially, también, por ejemplo, hay actividades con Canva o con Padlet, y para los que tienen un poco de miedo a estas actividades, en cada una de las actividades alternativas hay una parte que se llama Infotic, en la que hay un pequeño documento en lo que te explica de qué trata cuál es la aplicación, cómo funciona, cuál es el objetivo y cómo se puede usar en clase, y también un par de nociones básicas de cómo empezar, por lo menos. Aquí yo os llamaría también la atención sobre otro de los principios que yo creo fundamentales en la clase invertida, que es el confiar en los estudiantes, ¿vale? Y decirles, vale, aquí tenéis la aplicación, por supuesto que podemos presentarles algún tipo de ejemplo, pero podemos confiar en que ellos van a ser capaces de producir textos en estas actividades, o de hacer estas actividades, porque, como decimos, no porque todos sean expertos en técnicas, sino porque son muy intuitivas y se pueden utilizar de una manera bastante fácil. Creo que es la última encuesta que tenía para vosotros, es
¿cuál sería la principal razón que tendríais para cambiar el manual que estáis usando ahora? Y ahí veo otra vez, muy interesante, cómo los recuentos de los votos, cómo cambian poco a poco, como en las elecciones. Vale, iba a decir, ya tenemos un resultado, pero más o menos tenemos un empate entre temas anticuados, materiales más variados y nuevas herramientas digitales. Es también una razón, pero quizás con un 23% no está mal, pero no es quizás la razón principal. ¿Por qué os preguntaba esto? Porque una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención este año es que las herramientas que mejor funcionan son las que yo considero que voy a seguir usando cuando termine todo esto y volvamos a la clase presencial. Y también las herramientas que ya usaba muchas de las que ya usaba antes de comenzar la pandemia y antes de cambiar de presencial a online, ¿no? Por lo tanto, uno de los criterios que yo creo que deberíamos considerar a la hora de escoger qué actividades, qué manual, qué estrategia, qué herramienta, es si me va a servir en el futuro, ¿no? Aula Internacional Plus, en Campus Difusión tenemos muchos materiales, a veces hay tantos materiales que es un poco complicado encontrar quizás lo que queremos, pero Aula Internacional Plus ya prevé, digamos, esto, y para cada uno, o en la mayor parte de los textos que aparecen en el libro, hay una versión digital que es un texto alternativo, ¿vale? Es decir, ese miedo cuando yo llevo utilizando, por ejemplo, ahora Aula Internacional nueva edición desde que salió, que creo que fue en el año 2016, y hay temas que ya, pues, preguntas como, bueno, ¿y tú tienes un smartphone? Pues que ya se quedan un poco fuera de lo que es la actualidad y la vida real de los estudiantes ahora. Esto está pensado para que en el futuro puedas escoger un tema alternativo que se irán actualizando también. No solo para escoger un tema alternativo que se vaya actualizando, sino quizás te apetece más hablar en lugar de hablar de Delirio, de la novela Delirio, de hablar del Tiempo entre costuras porque has visto la serie y te encanta, o porque te gusta más hablar sobre historias en las que aparece una mujer fuerte como protagonista. No solo tenemos otra de las novedades que aparece en Aula Internacional Plus, que va a aparecer en Aula Internacional Plus, son los textos mapeados, ¿vale? Para cada uno de los textos vamos a tener una versión del texto mapeada en la que se marcan las colocaciones, el léxico que es importante, los conectores, siempre siguiendo la misma estructura de colores para que el estudiante, a la hora de mirar el texto, cuando mira el texto simplemente pueda reconocer, vale, esto es lo que me interesa y esto es lo que tengo que fijar. El uso de los colores, por supuesto, siempre, digamos, ayuda al aprendizaje, porque cuando nosotros aprendemos, muy probablemente nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestras ideas se conforman de una manera dual, ¿no? Tenemos dos sistemas. Yo escojo siempre esta imagen que es muy conocida con el cerebro con muchos colores porque me parece que el hablar del cerebro, de la parte derecha y la parte izquierda del cerebro es una simplificación demasiado simple. Yo creo que hay dos sistemas y siguiendo la teoría del código dual de Sadowski y Pavio, nosotros aprendemos leyendo, conectando conceptos con las imágenes que nos hacemos de ellos, y cuando hablamos de imágenes en este caso no hablamos solo de lo que vemos, sino también de lo que escuchamos, lo que sentimos, si hacía frío o calor cuando leíamos algo, cuando hablábamos con alguien, cuando vimos un ejemplo, etcétera, etcétera. Y ese tipo de input más rico que digamos, habla no solo a esa mente racional, a esa mente memorística
de voy a aprenderme esto porque me va a servir, sino que voy a aprendérmelo o lo voy a ver de esta manera, o se me va a quedar mucho más fácil porque lo veo con los colores de una manera esquemática mucho más sencilla, ¿vale? Todos sabemos que cuando aprendemos las palabras las relacionamos con una imagen normalmente, porque el primer input que tenemos es visual y auditivo, aunque si hablamos de antes de nacer podríamos hablar de otros inputs, pero los niños aprenden auditivamente, pero también muy visualmente, y todos relacionamos las imágenes mucho más fácilmente con un significado que una palabra, ¿no? Un pequeño ejemplo, un pequeño experimento psicológico es el de no pienses en un león. Si ahora os pregunto en qué estáis pensando, yo creo que la respuesta de la mayor parte de la gente va a ser la misma, ¿no? En cuanto he mencionado la palabra león, la imagen que se os viene a la cabeza no es no león, sino el león, ¿vale? El aprendizaje a largo plazo y el aprendizaje significativo se beneficia mucho del lenguaje visual, porque cuando tenemos varias posibilidades de anclaje, varios puntos de anclaje para aprender el léxico, nos resulta mucho más fácil recordar cómo se dice, ¿no? Hace poco leía un artículo también diciendo que los que vivimos en el extranjero, o los que hablamos dos idiomas de una manera más o menos correcta, yo no voy a decir que soy bilingüe porque sería una exageración, tienen una mente, son capaces de aprender mucho más rápido otro tipo de cosas, porque tienen más conexiones, generan más conexiones entre los conceptos, ¿no? A nosotros nos es más fácil recordar algo si tenemos una imagen, un sonido, una sensación relacionada con esa palabra. Eso va a ser mucho más fácil de volver a llamarlo a nuestra memoria y volver a usarlo. En la nueva edición de Aula Internacional, en Aula Internacional Plus, se ha hecho un trabajo muy fuerte, y es una de las cosas que a mí más me gusta de la nueva edición, un trabajo de adaptación visual. Aquí tenéis el ejemplo de la nueva parte, hay una nueva sección. Antes había la sección en la que se hacía un resumen de los contenidos gramaticales y de los contenidos lingüísticos, y ahora hay una sección nueva de léxico, y en la parte del léxico se utiliza un lenguaje visual muy gráfico, muy sencillo, minimalista, pero con un potencial enorme para ayudar a los estudiantes. Esto también se puede aplicar otra vez a la clase invertida, porque evita que yo le tenga que decir a alguien qué significa verano, invierno o otoño, porque lo puede ver directamente y crear él su propio significado a través de la lectura de las palabras y el lenguaje verboicónico, es decir, la conjunción del lenguaje de la impresión visual y la impresión y la palabra que está intentando aprender o utilizar, ¿vale? Un ejemplo sencillo que ya hemos visto es el de los géneros de cine. Yo les puedo decir a mis estudiantes, mira, tenéis aquí un texto, es una infografía, ahí es evidente cómo funciona, el interés se marca en las gráficas. ¿Cómo sé qué género de cine es cada uno? Pues simplemente voy a la parte de léxico, y ahí tengo ejemplos de películas de cada uno de los géneros. Y muy raro será que no reconozcan a Aníbal Lecter o a Indiana Jones o al tristemente desaparecido Chadwick Boseman, para identificar esos géneros con los que tienen que, digamos, que explicar en la actividad, ¿vale? Lo mismo ocurre con la parte de construimos el léxico. Dice, ¿qué aparece en una película del oeste? Dice, bueno, pues en las fotos tengo ya ejemplos, es decir, aparecen vaqueros, aparecen sombreros, aparece un Winchester del 74, aparece un 30-30, dependiendo de si te gustan las películas del oeste o no. Y en general, yo creo que esta es no solo en la parte del léxico, sino que en todo el libro, en todo el trabajo que se ha hecho en el libro, se ha utilizado, algunas imágenes se han reutilizado, otras se han añadido nuevas, pero se ha buscado
que en todo momento todo lo que tengamos, todos los materiales que tenemos ahí, todos los textos, tanto el texto en forma escrita como en el lenguaje visual, sean efectivos y le den al estudiante la capacidad de aprender y la capacidad de trabajar con esos textos de una manera mucho más intuitiva, trabajar de una manera mucho más autónoma, y poder llegar a la construcción de significado y poder llegar a la interiorización de la lengua de una manera mucho más autónoma, individual y mucho más fácil. Y desde mi punto de vista como amante de los cómics y del lenguaje visual, mucho más divertida, ¿no? Todos estos materiales están al alcance de los estudiantes y de los profesores en la parte de recursos de Campus Difusión. En la parte de Campus Difusión también ahora mismo hay una versión para algunos de los tomos de Aula Internacional Plus. Hay una versión también en HTML, es decir, una versión que no reproduce el libro directamente, sino que en la que tú puedes consultarla desde una tablet, por ejemplo, y hacer los ejercicios, enviar los textos de las tareas directamente, etcétera, etcétera, si utilizas los cursos de Campus Difusión, etcétera. Todo esto nos daría para otro webinar, para otra hora. Yo podría estar hablando aquí durante 3, 4 sobre el tema. Y quizás lo que más me interesa es volver al principio y hacer una pequeña revisión de lo que os dije al principio, que eran esos 3 puntos de los que os he hablado al iniciar el webinar, que era la flexibilidad, la versatilidad y la durabilidad. Y esto es interesante porque una vez que tenía ya todo preparado y pensado lo que os iba a contar, de repente recordé que estas 3 cosas las he leído hace poco en un libro, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, un maestro samurái del siglo XV, y que dice tiene estas 3 citas que son bastante conocidas en el mundo de las artes marciales. Dice, para la flexibilidad, dice, hay más de un camino a la cima de la montaña, ¿no? Es decir, tú puedes llegar al aprendizaje, puedes ayudar a tus estudiantes a que lleguen a aprender español siguiendo muchos caminos diferentes. No tienes que seguir el camino del libro, no tienes que seguir el itinerario, el único itinerario que te dicta el 1, 2, 3, 4 de las actividades, sino que en esta época que cada vez es más insegura y en la que cada vez hay cambios más rápidos, debemos de ser capaces de encontrar esos diferentes caminos para llegar al punto al que queremos llegar. En cuanto a la versatilidad, Musashi dice que conoce todos los caminos de todas las profesiones. Musashi, además de maestro samurái, fue maestro del ikebana, del arreglo floral, maestro de caligrafía, agricultor, pescador, creo que trabajó también como carretero, etcétera, etcétera. Y en todas estas, en todo esto, en cada una de estas profesiones, aprendía cosas que lo llevaban más adelante en el arte de la espada, ¿no? Como él decía. Y para nosotros se traduce un poco en, cuando nosotros aplicamos todas estas alternativas digitales, también tienen que ser ayudarnos a ser mejores profesores y ayudarnos a que nuestros estudiantes también aprendan a expresarse y a hablar español de una manera más versátil, que sean capaces de expresarse de muchas maneras diferentes. Y en cuanto a la durabilidad, él decía que no hagas nada que no sea útil. Hace un año yo hablaba con algunos compañeros que yo creo que están presentes y les decía, sí, hemos hecho un salto tremendo de la presencia a la enseñanza online, pero enseñar sigue siendo lo mismo. Y yo creo que merece la pena invertir en las estrategias y en las herramientas que sabemos que vamos a poder utilizar ahora y que vamos a poder utilizar en el futuro. En las herramientas que sabemos que funcionan, en las herramientas con las que nosotros nos sentimos seguros y en las herramientas que son versátiles y flexibles también. No perdernos en artificios técnicos y en cosas que dentro de un semestre no nos van a servir de nada. Con estos 3 pensamientos del arte de la espada, que
quería terminar con la última pregunta, ¿no? Que quería dirigiros a vosotros. Un momento. Ahora que encuentre la última encuesta. Dice, la última pregunta es, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Qué materiales, qué herramientas, qué estrategias durables vas a seguir presenciando cuando volvamos a las clases presenciales? Vas a seguir utilizando la presencial. Y daros las gracias por haberme escuchado. Espero que no sé si habréis aprendido, seguramente. Espero que os haya por lo menos animado, pinchado, inspirado a echaros al agua, subiros a vuestra tabla, cualquiera que sea, y seguir enseñando español en pandemia, sin pandemia, con olas, sin olas, y disfrutando de ello. Y ahora podemos pasar a la parte de preguntas. Sí, iba a esperar un poquito, Jesús, para que la gente pueda poner sus respuestas a la última pregunta, porque si cambio ahora la vista, no tienen la posibilidad, solamente unos segundos más. Ok, todos aquellos que todavía no se han manifestado y quieren poner algo, que luego lo pongan en el chat, porque ahora mismo realmente voy a cambiar la vista y ponernos todos para responder a las preguntas, a pesar del hecho que no son muchas, porque ya has contestado perfectamente a todas las dudas que tenían. Muchísimas gracias, Jesús, por este excurso de surf muy útil, y yo me he quedado con la idea que al final a lo mejor me pongo a conseguir estudiar, pronunciar la R con la ayuda de las cápsulas. Vale. Esta es mi conclusión. Yo me doy por contento entonces. Muchísimas gracias. Ya he conseguido algo en esta hora. Ya hoy voy a dormir tranquilo. Opino lo mismo, Jesús. A mí me ha gustado mucho y me quedo con muchas ideas. Me quedo con una idea que has formulado de otra manera y yo andaba dándole vueltas y me has dado las palabras. Una clase es una clase. No importa todas las dificultades. Y yo creo que has traído muchas ideas, muchas técnicas, estrategias, pero sobre todo mucho sentido común al hecho de que una clase sigue y seguirá siendo lo mismo, con o sin pandemia, con o sin herramientas virtuales. Sin perder eso de vista, todo lo demás les va a permitir pues cambiar aspectos, pero para llevar a cabo el mismo objetivo. En este momento pueden entrar más preguntas, pero ya nos habían llegado algunas. Algunas directamente, bueno, no sé si las podrás responder tú, pero las formulo, ya que han ido llegando. Lane preguntaba si los itinerarios se están haciendo solo para los libros Aula Plus. Si no lo sabes, esto lo respondo en nombre de Difusión CLED. Los itinerarios que ha mencionado Jesús hoy, han debutado en Aula Internacional Plus, pero se están construyendo y publicando para otros libros. Por ejemplo, hoy he recibido la noticia de que en Campus Difusión ya están disponibles los itinerarios digitales para Aula Internacional Plus 1, Aula Internacional Plus 2, Bitácora Nueva Edición, Gente Hoy y Gente Joven Nueva Edición. Es decir, en general es una práctica que queremos que se extienda a otros manuales de difusión. Y se encontrarán siempre en Campus Difusión.
Am, había más preguntas. Inés Vargas Ángel preguntaba, ¿los alumnos con el libro Premium tienen acceso a las cápsulas fonéticas o a las cápsulas de fonética? ¿Puedes tú contarlo, Jesús? Las cápsulas de fonética están en los recursos del libro y tienes acceso cuando tú invitas a tus estudiantes a un curso del libro, por ejemplo, Aula Internacional Plus 3, ellos tienen acceso a esos recursos, tienen acceso a las tareas que pueden también enviarte y tú puedes controlarlas, y también a las cápsulas. Luego también tienen acceso desde la cápsula, desde la versión del manual en web, también tienes acceso a estas cápsulas, pero se pueden ver, si no lo han cambiado, por lo menos se pueden ver aunque no tengas el premium, si tienes el libro te lo puedes ver también. Puedes acceder. Si tienes el libro premium, además, si el estudiante compra el libro en papel que trae un código premium, el código premium que trae los libros es un código premium para alumnos, el alumno podrá acceder a Campus Difusión, activar ese código premium y por tanto tendrá acceso a todo, a ese libro y a muchos más libros y a todos los elementos que trae consigo. Había una pregunta más que ya hemos respondido en el chat, pero animamos a que nos lleguen más preguntas en este momento. Seguro que tienes preguntas para Jesús. Mira, me las voy a inventar yo. Entre llegan y no llegan. Jesús, por favor, ¿cómo has conseguido de cara al resultado que hemos visto de esta estudiante que hacía esa presentación tan maravillosa sobre cómo reciclar o cómo ir a comprar de una manera dejando poca huella ecológica? ¿Cómo consigues estimular a tus estudiantes para que hagan producciones en vídeo tan estupendas? Les informas de que deben seguir pasos, porque esa chica hablaba muy bien en el vídeo, igual no hablaba tan bien en la vida, en la clase espontáneamente. ¿Cómo los estimulas para que hagan todo ese trabajo? Bueno, una de las cosas que a mí me parecen fundamentales cuando te sales un poco del guión establecido es también darles a los estudiantes la oportunidad de que ellos se salgan de los guiones establecidos. Entonces, yo suelo ponerles temas muy abiertos y suelo darles también la posibilidad de hacer las cosas a su manera. Hay gente que me hace vídeos, tengo otros vídeos en los que tienen títulos, aparecen imágenes en el medio, hay transiciones con ruedas que entran y que salen, etcétera, etcétera. Y tengo vídeos también de gente que se ha sentado delante del ordenador y me ha contado lo que me quería contar. Yo creo que aquí lo fundamental es también, siendo muy pragmático, como decías antes, lo fundamental es que de lo que se trata es de que ellos hablen y se expresen en español. Si utilizan una técnica o un vídeo o una calidad de vídeo o tienen un guión o hacen diferentes planos, eso ya a mí me gusta si sale bien porque lógicamente es más agradable que escuchar a alguien que parece que no tiene ganas o que te cuentan las cosas así, ¿no? Pero lo fundamental es el contenido y yo siempre les digo que solo hagan cosas que se centren en los temas que a ellos les interesan y que intenten encontrar un camino emocional, intenten encontrar ese caminito de decir, vale, voy a contar esto y me voy a soltar hablando en español porque no voy a estar pensando en si aquí va un subjuntivo o un indicativo, sino porque quiero que los demás sepan que si vas a comprar con hambre, compras más y luego tiras la comida a la basura. Y eso me parece fatal, ¿no? Entonces, esa combinación de darles libertad y también de expresar un poco. Por supuesto, yo trabajo con estudiantes universitarios en los que también pues, ya tienen una autonomía que quizás en la escuela o en el gimnasio pues, no se puede esperar de ellos, pero muchas veces todavía me encuentro con estudiantes en los que se nota la gratitud por haberles dado la confianza de decir, mira,
arréglatelo tú. Hazlo como quieras y vamos a ver el resultado. Y los resultados hasta ahora nunca me han decepcionado. Cuanta más confianza he puesto en mis estudiantes y más libertad les he dado para hacer los textos, han salido los resultados mejores. Yo creo que eso funciona con estudiantes y funciona en cualquier tipo de relación humana. Cuanto más confianza, mejor resultado. Y la confianza se paga con confianza. En relación a lo de los vídeos, Francisco José Patiño Carmona había preguntado, a mí me interesaría saber cómo se produce la corrección de los vídeos que preparan tus estudiantes. Y si para la evaluación del curso utilizas también esos formatos para la producción escrita oral y algo también sobre los parámetros de puntuación. O sea, tienes 3 elementos. 1, ¿qué tipo de feedback, de corrección das para cada producción en vídeo de los estudiantes? Después, ¿utilizas algo de eso para la evaluación del curso y para la producción escrita oral? Y ya luego algo sobre los parámetros de la puntuación. Vale, en principio el modo de evaluación es, normalmente vemos, ponemos los vídeos a disposición de los estudiantes. Antes veíamos vídeos en clase, a veces no todos, a veces todos, dependiendo de la extensión de los vídeos y del número de alumnos, y yo les repartía a mis estudiantes un pequeño formulario de evaluación. ¿Qué te parece el contenido? ¿Está bien explicado? ¿Se entiende bien? ¿Es fluido? Y ellos le daban un poco de feedback al estudiante que había presentado el vídeo. En estos últimos semestres hemos estado utilizando esos vídeos también como parte de la evaluación. Yo pues simplemente sigo, digamos, utilizo una grilla de corrección en la que yo les digo antes, mira, yo voy a puntuar el alcance, la corrección, la cohesión del texto exactamente igual que lo haríamos en un examen oral. Por supuesto, eso no es la nota total de la expresión oral, pero es una parte, porque ahí también en el vídeo ves si hablan de forma natural, si lo han grabado muchas veces. Es una de las cosas que también hay gente que dice, bueno, pero es que el vídeo lo pueden hacer muchas veces y lo pueden grabar muchas veces. Y dice, bueno, pues al que se toma el tiempo y el trabajo y tiene la dedicación de grabarse 100 veces hasta que le sale bien, yo creo que ese se merece también una buena nota también, ¿no? Aunque en el examen oral a lo mejor sería un estudiante que tendría una nota peor. Me parece también una manera más justa de evaluar, ver un poco no el interés, sino hasta dónde están dispuestos a llegar para aprender español y para hacerlo bien, ¿no? Eso también hay que valorarlo. Y en cuanto a los parámetros y la puntuación, pues sigo los parámetros de corrección que tendrían una prueba oral, ¿no? Los 4 puntos de la expresión oral, y cada uno cuenta dependiendo del tipo de actividad y de lo que tienen que explicar. A veces le doy un poco más de peso al alcance, a veces le doy un poco más de peso a la cohesión, si de lo que se trata es de que ellos practiquen algún tipo de estrategia discursiva, etcétera, etcétera, pero en principio sería una corrección como si estuviera sentado delante de ellos haciendo un examen oral. Hay más preguntas. Una pregunta de Caterine Milka Toledo. Ella preguntaba ¿dónde podemos encontrar? Bueno, no, perdón, esa estaba respondida ya. Los itinerarios alternativos se encuentran en Campus Difusión, en la sección Aula Internacional, y se encuentran en particular en la edición, no únicamente, pero sobre todo en la edición anotada para docentes. Esa edición anotada es gratuita para los profesores que tienen una cuenta en Campus, que tienen todas las soluciones, todos los consejos, todo lo que nos había contado ya antes Jesús. Pero alguien preguntaba sobre qué pasa con en la nueva edición, la edición de Aula Internacional Plus, qué pasa con aquellos que tenían ya el libro del profesor del Aula Internacional 1 NOI. ¿Hay que quedarse con ese libro o hay que cambiar ese libro? Jesús.
Me Parece que me son preguntas a mí. compatibles la edición del libro del profesor Vale. de Aula Internacional 1 NOI con la de Aula Internacional 1 Plus, o el grado de cambio tal que Eh, no, no, los cambios, aunque el que haya trabajado con una de las cosas que me parecen más interesantes de Aula Internacional Plus, desde el punto de vista de alguien que lleva muchos años trabajando con Aula Internacional NOI, es que, digamos, la esencia del manual sigue siendo la misma, ¿vale? Pero ha habido muchos cambios en las secciones, en la extensión, en el tipo de ejercicios, en cómo está organizado el libro, en el diseño visual, que se han adaptado a lo que podemos hacer hoy para enseñar español. Es decir, es interesante porque todavía no he encontrado la palabra correcta. Para mí la mejor definición ahora mismo de Aula Internacional Plus es esa imagen que os he puesto de la navaja suiza, ¿no? Con un montón de hojas diferentes y un montón de cosas, porque realmente ya no se trata, yo ya no puedo hablar de un libro, porque no es solo el libro, sino que tienes una serie de alternativas, de herramientas digitales y también en formato papel si tienes el libro, pero tienes una serie de alternativas y de herramientas que, digamos, si sigues usando las sugerencias del libro del profesor de la versión anterior, lógicamente no las vas a aprovechar. Entonces, en principio, lo lógico sería utilizar el libro del profesor de la versión que vas usando y para mí lo lógico sería, una vez que sale una versión, que esta versión nueva del Aula Internacional ha salido, sería el cambio porque realmente yo no sé, ahora mismo no estoy buscando, no busco, comparo para si encuentro algo mejor comprarlo, sino que estoy trabajando con esto, he tenido contacto con la nueva versión de Aula Internacional, con el Aula Internacional Plus, pero por lo que veo en el resto de manuales, por lo que veo, yo creo que ahora mismo es el mejor manual o conjunto de herramientas tanto digitales como no digitales, para enseñar español de la manera que se puede enseñar español hoy en día. No para enseñarlo como hace 20, 30 años con un libro y yo contándole las cosas y haciéndole repetir a mis estudiantes, sino para que los estudiantes encuentren su camino dentro del aprendizaje de una manera autónoma, de una manera multimodal, de una manera adaptada a lo que hoy en día se pide en cualquier, no solo en la enseñanza de lenguas extranjeras, sino en cualquier tipo de enseñanza. Hay una pregunta me da vergüenza, igual pronuncio mal el nombre, Maciel Berger, no sé si se dice así, o Maciel. Ella pregunta si el libro se puede usar para una clase 100% en línea. Aula Internacional, yo utilizo, ahora mismo estamos haciendo clases en línea y sigo utilizando el manual de Aula Internacional nueva edición, y si tuviera la versión de Aula Internacional Plus estaría encantadísimo de poder utilizarlo. Por supuesto, se puede utilizar para una clase en línea. Además, si tienes el libro digital, es realmente una ayuda muy grande el poder ver el libro, compartir la pantalla con el libro, hacer anotaciones, escribir las soluciones en el libro, escribir en la pizarra por encima, marcar. Hoy hablaba con Rocío y ella, hemos descubierto un poco entre los dos en preguntas y respuestas la manera de dejar ya las soluciones puestas en notas de post-it para luego abrirlas y que las tengan allí y las puedan ver y no tener que andar escribiendo. Es decir, por supuesto, está pensado no solo para la clase digital, sino para la clase online, pero desde luego es un libro no solo perfectamente utilizable, sino que absolutamente recomendable. Perdona, Sergio, tú puedes seguir moderando las preguntas, pero me gustaría cambiar la vista para darles la posibilidad a los participantes de bajarse los documentos que inicialmente he mencionado. Mientras tanto, podéis seguir poniendo vuestras preguntas en el chat y Sergio va a seguir moderándolo y Jesús
contesta, pero para todos aquellos que quieren salir ya, porque ya algunos han salido, tengáis al mismo tiempo la posibilidad de bajaros los documentos, porque con tantos participantes siempre es muy difícil posteriormente ofrecer este servicio. Así que tengáis aquí la presentación de Jesús. Otra vez, muchas gracias por ponerlo. Gracias a vosotros. Y hemos puesto también una unidad modelo de Aula Internacional Plus. Si queréis verla, lo podéis bajar aquí, o si no os da tiempo ahora, lo encontráis también en la web. Y a la derecha tenéis enlaces que os guían directamente a la colección de Aula Internacional Plus en CLET, al campus de fusión, también el enlace en CLET, porque los clientes que participen desde Austria, Alemania y Suiza lo pueden conseguir con CLET. Y luego lo que ha mencionado Sergio, perdona, al principio, el webinario que había con el tema de multimodalidad, tenéis aquí también el enlace directo. Ya me callo y tú puedes seguir moderando las preguntas, Sergio. Gracias. No hay muchas más preguntas, pero sí yo quería comentar para acabar de redondear lo que contaba Jesús, que el libro Aula Internacional Plus, sobre todo en la edición Plus, a diferencia de la edición NOI, en la edición NOI teníamos un libro digital. En la edición Plus hay un elemento muy importante, muy novedoso, junto con todas las herramientas que ha mencionado Jesús. Y este elemento es el libro al que hemos llamado el manual web. El manual web es simplemente, o no simplemente, es un libro que se ajusta al tamaño que ajusta el contenido al tamaño del navegador. Es decir, si tienes un navegador así chiquito, se ajusta a eso, se puede leer bien. Y cada actividad, cada página se ajusta. Pero no solo eso, sino que el contenido, de repente, ha sido reconcebido para las clases en línea. Clases que pueden ser blended, híbridas, y clases que pueden ser 100% en línea. De manera que, si el profesor tiene acceso al manual web, que es una característica de una cuenta premium, sin una cuenta premium no puedes acceder al manual web, pero si el profesor lo tiene a través de una herramienta de videoconferencia, como por ejemplo esta o cualquiera que podamos tener, puedes mostrar el manual a tus estudiantes y generar participación, interacción, etc. Pero si además el estudiante tiene también una licencia premium, por su parte puede, desde en el momento de la clase o después de la clase, puede hacer ejercicios, puede guardar sus respuestas, grabar sus respuestas. Algunas no sea necesario que tú las veas, pero el libro digital se puede convertir en un cuaderno de notas digital para el estudiante, y todas las actividades autocorregibles pensadas para los deberes, esos deberes más, entre comillas, más clásicos. Cuando el estudiante complete los ejercicios, la calificación va a estar disponible para ti como profesor. Así que de esa manera vas a poder controlar el trabajo fuera de la clase de tus estudiantes y hacer un seguimiento. Preguntas, si no hemos terminado justo. Y quiero repetir mis gracias y decir que ha sido una gran experiencia, y espero que seguimos colaborando directamente en este formato nuevo junto con difusión, porque compartir también la moderación es otra cosa. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber participado y activamente habéis puesto vuestras preguntas, habéis colaborado. Ha sido un gran placer hablo por los tres y
Sí, os deseo una buena tarde y dejo las últimas palabras a mis colegas. Pues por mi parte, por la parte desde aquí, desde Barcelona, estamos, como dice Eva, estamos contentísimos con este nuevo formato. Estamos muy satisfechos de haber contado hoy con Jesús. Y pongamos en el chat las respuestas, pero queremos a Jesús de vuelta en unos meses, dándole una vuelta a precisando algo de lo que se ha dicho hoy. Esto es una trampa terrible la que me estás teniendo. Pero parece que la respuesta es positiva, así que lo vamos a considerar. Lo vamos a considerar, desde luego que sí, pero ya después de verano, por lo menos. Sí, después de las Eso vacaciones. iba a decir, porque se merece Jesús y yo me merezco también viajar otra vez a España, que tú estés en España, Sergio, pero estamos deseando que pase esta crisis y que podamos viajar y volver a nuestro país. Yo también estoy deseando viajar a Alemania, aunque aunque nadie lo pueda comprender. Tiene muchos encantos. Vale, quizás yo solamente daros las gracias, muchas gracias a Eva y a Sergio el apoyo durante la preparación y durante el webinario y a Difusión y a CLED por contar conmigo para hablar sobre estas cosas y muchas gracias a vosotros por estar ahí sentados, dedicar una hora o una hora y media o más de vuestro tiempo a escuchar las historias que yo tengo para contar y por supuesto espero que hayáis sacado algo de provecho como idea o como inspiración y me encantaría volver y contar más cosas y seguro que tengo algunas cosas ahí guardadas todavía. Contarlas y dibujarlas. Contarlas y dibujarlas. Pero sobre todo muchas gracias a todos y siempre es un placer siempre poder compartir un poco lo que es el trabajo que hago día a día y que también es una parte de mí como también es de vosotros y compartirlo con gente que lo aprecia es digamos el mayor placer que puede haber. Muchas gracias. Y con esto termino.